derramando tu favor sobre esta casa, sobre cada persona que está acá, Señor. Que a partir de este día, Señor, entendamos que cada etapa de la vida, cada situación, cada ola de oscuridad está codificada dentro de la bendición que tú desataste. Padre, y que de esa misma forma podamos darte gloria. Que bendigamos tu nombre en cada etapa de la vida, en cada situación, en cada momento, en cada adversidad de la vida, en cada desacierto de la vida. Que te demos gloria, que te demos honra, Señor, en cada etapa de nuestra vida. Sigue bendiciendo esta casa, este pueblo, esta audiencia, Señor. Mira a cada persona que está acá, Señor, que porta tu gracia, que porta tu bendición, que porta tu gloria. Pero que por una razón u otra, Señor, el pasado sigue, Señor, anclado en una parte de su ser inmaterial. Señor, que puedan desprenderse, que puedan despojarse de una vez y para siempre del ayer. Que entiendan que el pasado no es parte de su presente, que tiene su nombre pasado y ya pasó, ya quedó atrás. No sé, pero aquí hay alguien, aquí hay personas que tienen problemas con un pasado. Pueden disfrutar de una relación siquiera, no pueden disfrutar en su familia siquiera, porque están anclados a un pasado que le amarga la existencia. Y están aquí. Tú tienes que disfrutar la vida que Dios te ha entregado. Tú tienes que disfrutar la vida que Dios te ha entregado. Tienes que disfrutarla. Desconéctate, por favor. Hasta que tú no te desconectes del pasado, no vas a poder disfrutar la riqueza del presente de Dios. No la vas a poder disfrutar. No hay forma, no hay manera. Te va a desgastar pidiendo oración y ayuno hasta que no te desconectes, hasta que no te desligues, hasta que no renuncies, hasta que no abandones a eso. No importa cuántas cosas tú puedas hacer, tienes que desligarte, tienes que romper. Eso ya dependerá de ti, no de Dios. Porque la intención divina es que tú disfrutes la riqueza de su gloria. Es la intención divina para nuestras vidas. Así que rompe con el pasado. Rompe con el ayer, que Dios te ha entregado un presente demasiado maravilloso, demasiado glorioso para tú dejarte amargar la vida por un bendito pasado del ayer. Porque la mayor bendición que usted tiene es el don de la vida. Y los vivos sufren. Los vivos se enferman. Los vivos se mueren. Para morirse hay que estar vivo. Entonces, ¿cómo es que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza? Y es ahí por la cual se le hace mucha crítica a las traducciones. Entonces, para los judíos, la bendición tenía que ver con cosas materiales. Por eso cuando usted ve Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 al verso 14 o 15 por ahí, específicamente verso 14, está hablando acerca de la abundancia de la bendición divina y tiene que ver con cosas materiales. Pero hay un condicionante para la multiplicación de las cosas materiales dentro del código de la bendición. Y textualmente dice Deuteronomio: acontecerás que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. El condicionante es oír la voz de Él. Pero en una ocasión yo decía aquí que oír en ese contexto para un judío no es escuchar que alguien me habla. La palabra hebrea y la palabra como se pronuncia Shema, pero originalmente Eshma. Eshma Israel. Eshma tiene que ver con yo condicionarme a lo que estoy escuchando, con yo vivir conforme a lo que estoy escuchando, es yo caminar conforme a lo que estoy escuchando, es yo alinearme a lo que estoy escuchando. Entonces está diciendo, si yo me alineo a lo que el Eterno ha desatado, a lo que Él ha decretado, si yo camino conforme a lo que Él ha desatado, bendito seré en la ciudad, bendito seré en el campo, bendita será mi canasta y mi arteza de amasar, bendito seré donde quiera que pise, no habrá nada que me detenga cuando yo me alinee a lo que Él ha desatado. La Biblia dice en el verso 17 de Lucas capítulo 15, dice que volviendo en sí, o sea, reflexionando, recapacitando, comprendiendo, entendiendo su condición, dice: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Sin embargo, yo aquí padezco, me muero de hambre. Pero él dice: me levantaré
e iré a casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco, no soy digno de que me acepte o me reciba como tu hijo. Trátame como a un trabajador común. Es decir, que lo llevó a él a recapacitar, a reconocer su error, fue cuando sentía que se moría. Entonces yo decía que es lamentable ver que existen personas que ellos recapacitan o reflexionan que están caminando mal cuando ya tienen el agua al cuello, cuando ya sienten que se mueren, cuando ya ven que no hay salida o que no hay nada que hacer. Es lamentable esperar llegar a este estado, a esta condición para recapacitar. Pero qué es bueno es Dios, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestros errores, de nuestros abismos existenciales internos, su amor, su favor, su gracia siempre está puesta, presta para socorrernos, para redimirnos, para restaurarnos y para levantarnos. Entonces, a pesar de la tontería que había cometido el hijo pródigo, dice que cuando él decide ir a casa de su padre, dice que cuando su padre lo alcanza a ver de lejos, a la distancia, me imagino que el hijo pródigo no fue con la vestimenta que había salido de casa por el asunto de la necesidad que estaba viviendo. Me imagino yo que tal vez estaba ya todo traposo, todo sucio, su ropa deshecha. Pero a pesar de y por encima de esa situación, su padre lo identifica. Es decir, que sin importar cuán bajo hayas caído, sin importar cómo se pueda ver tu estado, tu padre te reconocerá. El padre te va a reconocer, aunque hayas caído en lo más bajo, aunque te haya desbaratado, aunque te haya destruido, tu padre te va a reconocer. Los ojos de tu Padre Celestial contemplan toda la tierra. No hay lugar geográfico donde los ojos del Padre Eterno no puedan ubicarte e identificarte como su hijo. El libro de Jeremías es un libro muy interesante. De hecho, es un profeta que tuvo una larga trayectoria como profeta de Dios. De hecho, fue uno de los profetas menos escuchados, en el sentido que el pueblo, si usted lee a Jeremías, nunca se interesó por la profecía que Jeremías traía de parte de Dios. Era un hombre que tuvo que sufrir, padecer bastante por causa de la palabra que Dios depositaba en él. Un hombre que aparece un texto que nos llama la atención, donde Dios le hace entender que su elección o asignación profética no era un asunto meramente humano, sino que ya era una elección divina desde antes de él ser un esperma y ser fecundado por el óvulo de su madre, como está en el capítulo 1, verso 5. Dios allí le hace entender a Jeremías que su llamado, su asignación como profeta para esa temporada, para esa ocasión, para ese tiempo, para esa nación, era una decisión divina. Era que Dios así lo había determinado, de que Jeremías sería el profeta. No era porque Jeremías tenía ciertas cualidades más importantes que los demás, sino porque Dios había determinado de que Jeremías sería el portavoz para esa generación. Es un hombre que Dios le dice: van a pelear contra ti, pero no te van a vencer porque yo estoy contigo para librarte. Dios le hace entender esta verdad a Jeremías, de que en cada paso que él diera, Dios iba a estar con él. A pesar del rechazo de la población de aquel entonces, a pesar de los oprobios, de los momentos amargos, de los momentos de turbulencia en su entorno, Jeremías tenía como garantía de que el Eterno lo iba a llevar a cada lugar que él se dirigiera, a llevar la palabra profética de Dios. Un ministerio de más de 40 años tuvo el profeta Jeremías y nunca fue aceptado. Siempre fue rechazado, porque esa generación no le interesaba en lo más mínimo lo que Jeremías le podía impartir o transmitir de parte de Dios. Una generación que hizo oído sordo a la exposición del profeta, a lo que Jeremías traía. Era una generación que le interesaba más escuchar lo que ellos querían saber, lo que a ellos les interesaba
interesaba saber. Por eso amaban y aplaudían a los falsos profetas. Por eso se levantaban falsos profetas como el profeta Ananías. Le digo al pueblo, no, lo que Jeremías le está diciendo a ustedes, que van a durar 70 años en el cautiverio, es una mentira. Dios va a quebrantar el yugo de Babilonia y ustedes van a salir. Jeremías le dijo, bien, si tú eres profeta tal, y si yo no soy profeta de Dios, tú vas a seguir vivo, pero si yo soy profeta de Jehová, tú morirás hoy mismo. Y el texto dice que instantáneamente el profeta Ananías murió. Una evidencia más de que Dios había llamado a Jeremías. Sin embargo, a pesar de las evidencias, esa generación rechazaba continuamente la voz profética que Jeremías le transmitía. Y como era usual de Dios transmitir mensajes a la gente a través de medios que ellos conocían, algo que estaba conectado a su cultura, a su diario vivir, en este pasaje nos presenta una escena que ellos conocían. No habla de barro, no habla de alfarero, no habla de un vaso, una vasija que este alfarero estaba diseñando. Dios le dice a Jeremías, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Dice el texto que Jeremías se desplaza, llega a casa del alfarero y observa tres cosas que le llamaron la atención. Número uno, al alfarero. Número dos, el molde o la rueda o el torno donde estaba el alfarero. Y número tres, las vasijas o el barro que tenía el alfarero en sus manos. Jeremías visualiza cómo este artesano, este alfarero está diseñando unas vasijas con sus manos en aquellas dos piedras que se formaban en el torno mientras le daban vuelta y él con sus manos la diseñaba. Pero, ¿qué tiene de valor el barro? Para un chef el barro no tiene ningún valor. Para un médico el barro no tiene ningún valor. Para un abogado no tiene ningún valor. Pero para un artesano, para un alfarero, es materia prima para producir. Entonces Jeremías ve esta verdad en manos del alfarero. Pero dice el texto que cuando él está formando esta vasija con tanto esmero, con tanto cuidado y dedicación, dice el texto que la vasija se echó a perder o se dañó en manos del alfarero. El barro que se usaba obviamente era tierra y agua. ¿Qué tiene esto que ver? La tierra, el barro nos representa a nosotros. El agua tiene que ver con su palabra. Para que ese barro fuera útil para crear vasijas o vasos, se necesitaba echarle agua y luego filtrarlo por una tela de lino para sacar toda suciedad, todo escombro, residuo que pudiese ser de obstrucción para la formación de dichas vasijas. Eso mismo hace Dios con su palabra. Su palabra viene a nosotros para limpiarnos, para purificarnos, para quitar, para arrancar, para derribar, para quitar todo residuo, toda contaminación, toda cosa que puede obstruir la obra del Espíritu en nuestras vidas.